11 de la mañana, 22 minutos. Continuamos aquí en Mañanas Blue después de este nuevo pato al agua que tenemos en nuestra sección. Y hablando de patos, pues tenemos algunos patos escritores. Estábamos hablando hace poco de esta columna que escribió el presidente Gustavo Petro en The Guardian, este periódico británico, pero no es el único que ha escrito. También escribió el expresidente Ernesto Samper, pues un artículo bastante extenso donde hace un análisis, por supuesto, desde su mirada de lo que está sucediendo en el mundo. Se llama ¿Por qué América Latina está cambiando hacia la derecha? Y empieza a enumerar una cantidad de situaciones que él ve como los golpes blandos para deslegitimar gobiernos, poderes fácticos en papel de la derecha. Dice que los grupos económicos, que los medios de comunicación, que las ONG extranjeras, bueno, que un montón de personas están concentrando intereses y poderes alineados para acabar con la izquierda. Pero habla, entre todas estas cosas que dice el expresidente Samper, sobre la migración como arma política, Gonzalo, que es lo que está sucediendo realmente en muchos países, no solamente en Estados Unidos, donde hemos aquí reportado, entrevistado gente, analistas sobre la situación de los migrantes y lo que está sucediendo bajo las políticas de Donald Trump, sino también en países europeos, y eso sí es algo que está sucediendo. Y habla del wokismo, dice que los grupos, y creo que es una autocrítica, que el llamado wokismo sea concentrado en reclamar estas reivindicaciones identitarias y ha dejado a un lado pues el tema de las desigualdades económicas, por ejemplo, y que por ese huequito pues tal vez ha metido la derecha en algunos países, entre ellos yo diría Estados Unidos. Lo que pasa es que me llama la atención que el expresidente Samper no haga mención que durante esta época del socialismo del siglo XXI, del cual hablábamos hace cuestión de semanas, que traía Sebastián a colación, varios expresidentes o ya han fallecido o están tras las rejas o están siendo buscados por la justicia, ¿no? Desde Evo Morales hasta Rafael Correa. Yo creo que aquí al expresidente Samper se le olvida la situación que vive Venezuela o que vive Cuba o incluso Nicaragua. Las tres únicas dictaduras que hay en América Latina son de izquierda. Y hay que también recordar y ver lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, si Sebastián no me corrige o no me deja mentir, la inflación se ha reducido drásticamente. No precisamente por un gobierno de izquierda. A ver, el tema es, Jennifer, que el por qué Nayib Bukele tiene los números que tiene, sin mencionar ni apoyar lo que él pueda estar haciendo. Porque el señor Nayib Bukele le solucionó un problema a los salvadoreños. Es así. Al salvadoreño tal vez el tema de la democracia per se no le importa más que el tema de la seguridad. Y por eso son los números. El expresidente Samper habla de Panamá, pero es que en Panamá, desde el retorno a la democracia, siempre han gobernado presidentes de derecha. El único tal vez de centro izquierda, de centro, era Martín Torrijos. Costa Rica lo mismo con Rodrigo Chávez, que los números hoy, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia le ha pedido a la Asamblea que lo investigue por corrupción, sigue teniendo números por encima del 50% de aprobación, y ni hablemos de Abinader en República Dominicana. Entonces, sí hay un tema que se puede aducir al tema del wokismo, lo dijimos con respecto a los Estados Unidos. El presidente Biden, Kamala Harris en su campaña, en vez de estar hablando del tema económico, hablaba de problemas que tal vez a los estadounidenses no les interesaba combatir en este momento, y en América Latina estamos viendo resultados que a nivel económico reflejan que el manejo de la derecha hoy en día tal vez es mejor que el de la izquierda. Pero además yo cuestionaría el punto de partida del presidente Samper, que eso que América está girando hacia la derecha. No sé, sencillamente se está un poco equiparando, casi como, no sé, 50-50, pero un poco más parejo. Antes de la victoria de Milei, uno miraba de México hacia abajo y toda la América Latina estaba teñida de rojo, pues de rojo asociado con la izquierda. Casi todos los gobiernos, Jennifer, eran de izquierda, socialdemócratas o socialistas, salvo Ecuador. Se me puede escapar uno, de resto todos, sencillamente porque hayan ganado 2 o 3 no quiere decir que hay una cosa estructural, gigante, hegemónica que se esté virando a la derecha. Y otra cosa que es muy común a ciertas personas que piensan como Samper es, ¿no? Cuando gana lo que se llama un candidato popular o nacionalista de izquierda, es porque el pueblo despertó y las gentes despertaron del letargo, pero cuando gana
alguien que no es así. Se dice que el sistema financiero cooptó a la gente, que los ricos están manipulando a la gente, ¿no? Con un poco esa manipulación del pueblo, y sencillamente a cada 4 años hay alternancia en el poder, las circunstancias de los países cambian y es eso. Yo no comparto pues la tesis con la que parte el presidente Samper de que toda América giró a la derecha. Mire, uno mira los datos. Punto que sé que los va a poner a hablar también porque sé que no van a estar de acuerdo. Jennifer, uno mira los datos y no es cierto que mayoritariamente América, de Estados Unidos a Argentina, esté gobernado por gobiernos de derecha. O sea, estadísticamente eso no es verdad. Otro dato, mire, Sebastián, dice el presidente o el expresidente Samper que la derecha está mejor adaptada a todo el tema comunicativo y que lo usa de manera más eficaz que la izquierda. Dice que las redes sociales, la polarización emocional, la desinformación, eso lo hace muy bien la derecha, eso dice el expresidente Samper, mientras que la izquierda, asegura, pues sigue utilizando marcos tradicionales más débiles en el terreno mediático. Hoy vimos, por ejemplo, al señor Gustavo Bolívar hablando justamente sobre los influencers que se están cambiando de bando, dice él, pues algunos pagados, pero pues puso el tema también sobre el tablero, sobre la mesa. Gonzalo. Jennifer, fíjese, yo voy a hacer aquí un repaso rápidamente. México es un gobierno de izquierda, Honduras es un gobierno de izquierda, Nicaragua es un gobierno de izquierda, Venezuela es un gobierno de izquierda, Cuba es un gobierno de izquierda, Brasil es un gobierno de izquierda, Uruguay es un gobierno de izquierda, Bolivia es un gobierno de izquierda, Colombia es un gobierno de izquierda. A ver, ahí está la realidad. Ahí están los números. O sea, la izquierda no es que ha perdido terreno en América Latina. Y el tema de la comunicación me parece muy extraño que el doctor Samper lo traiga a colación cuando Claudio Sheinbaum habla todos los días con los medios de comunicación. El aparato comunicacional que tiene Nicolás Maduro y el gobierno venezolano, a tal punto de no tener casi que voces disidentes dentro de Venezuela. Y lo podemos ver en otras latitudes, como por ejemplo puede ser Brasil o incluso Bolivia. Entonces, sí, yo también comparto el punto que dice Sebastián de que aquí hay que hablar de un péndulo, tal vez, que haga más ruido por sus personalidades, eso es otra cosa. Hablamos de Milei, hablamos del señor Nayib Bukele, pero también hace ruido por sus personalidades Nicolás Maduro, Lula da Silva, Gustavo Petro y la propia Claudia Sheinbaum. Entonces, yo sí creo que hay que tener cuidado ahí cuando decimos es que el péndulo se está moviendo. No, es que la realidad hoy, al menos económica, y uno lo ve con el tema del crecimiento de los países. ¿Cuáles son los países que más crecen en la región? República Dominicana, El Salvador, Panamá, que son países que tal vez no tienen un pensamiento económicamente hablando más cercano a la izquierda, sino a la derecha. Claro, ahí pues el punto central o la razón por la que Ernesto Samper escribe esta columna es por pues la injerencia de Trump y los Estados Unidos en la judicialización, pues en todo esto que pasó con Luis Ignacio Lula da Silva. Es decir, cuando Trump empieza a decirle a Lula da Silva, bueno, aquí vamos a cambiar las condiciones si el proceso contra Bolsonaro no se acaba, y que además aquí pues también tenemos a este señor Moreno diciendo que el proceso contra Uribe, bueno, entonces él parte de ese punto, de cuando dice aquí se está jugando con el proceso judicial de un país soberano, y se está metiendo otro país a decir ustedes tienen que manejar su justicia ahí. Ahí es donde parte esa pregunta de por qué se está como moviendo hacia la derecha o por qué se están sacudiendo las cosas hacia la derecha. Pero él pone muchas otras razones para llegar a esto. Entonces el expresidente Samper habla de la crisis de los partidos políticos que viene desde el último cuarto del siglo pasado, que eso pues lo hemos hablado acá durante Patos al Agua, creo que le hemos hablado casi en todas las entrevistas prácticamente, de la crisis de los partidos políticos, de la inequidad, pero sobre todo él lo que llama con base en esto es decir, aquí están tratando de dividir a Latinoamérica, y lo que tiene que mirar Latinoamérica es cómo ser solidaria, cómo permanecer unida, y él dice, no llegar a estos puntos donde ya tenemos unas redes sociales que son completamente pues permeadas por ideología de derecha, y donde se llega a la judicialización, a meterse a un poder como el poder de los Estados Unidos en la política y en la justicia de un país como Brasil. A mí ese punto de Brasil, de Samper y de Trump, me parece tremendamente hipócrita por parte de Lula y por parte de Samper, y le argumento por qué.
Y es verdad, Trump no debe por qué meterse más un poco al nivel de extorsión de, bueno, si no arreglan el tema de Bolsonaro, yo les pongo aranceles muy gravosos, de acuerdo que eso es inaceptable, pero que no es sino lo mismo que hace Lula da Silva hace 10 días cuando visitó Argentina, y un poder independiente judicial en 3 instancias dijo que la señora Cristina Kirchner es una ladrona y que tiene que pagar cárcel, y llegó allá no solamente a cuestionar el poder judicial, sino a decirle que es una persecución política, y fue allá a visitarle, a hacer todo un show. Es decir, Trump no se puede meter en Brasil, pero él sí se puede meter en Argentina. Entonces, yo creo que si aquí los latinoamericanos vamos a unir es con principios básicos, y uno de ellos es no aceptar a gente corrupta, a gente bandida como la señora Cristina Eso Kirchner. es cierto, Sebastián, pero es que la presión arancelaria, estamos hablando del 50% de aranceles a Brasil, simplemente, pero la presión, ¿cómo la presionó? Bueno, pues es que Jennifer, yo arranqué diciendo que no está viendo de Trump, o sea, a mí no me pongan la etiqueta de trumpista. No, pero ¿cómo lo presionó? Estoy diciendo que lo de Donald Trump es fáctico, es decir, le está poniendo el 50% de aranceles porque tiene a un señor en juicio que se llama Jair Bolsonaro. Pero es que no me ponga a defender a Trump porque yo no lo estoy defendiendo. Lo que yo digo es que es tremendamente hipócrita que usted diga eso y a la semana siguiente va a cuestionar al Poder Judicial Independiente de Argentina. Además, el poder que es Brasil en América Latina, y dice que Cristina Kirchner está perseguida. Usted se está metiendo en Argentina en la división de poderes. Entonces, es hipócrita lo que está haciendo el señor Silva. Yo le entiendo su punto y en cierta parte estoy de acuerdo. Lo que digo es que una cosa es señalar o cuestionar y otra cosa es poner un arancel que ya es una afectación económica a un país, un castigo porque está enjuiciando a un señor que quería generar un montón de problemas electorales en ese país. Vamos a hacer una pausa, pero hablamos de Gustavo Bolívar, justamente con estos temas de más media, de medios de comunicación, de redes sociales. Una pausa y ya volvemos con él.